Sesión. Bueno, ahora sí, ya la estoy poniendo a grabar. Eh, Ahí en la parte de documentos públicos, en la carpeta de documentos públicos, que si pueden tener acceso sería ideal, ¿verdad? Pero aquí se las comparto también. Ahí vamos a ver que tenemos eh, por aquí. Tenemos una serie de documentos. Primero, lo que es el programa de curso, que es este primero, ¿verdad? El programa de curso con todos los detalles, que ahorita vamos a hacer un breve recorrido sobre eso. El, y también lo que son unos documentos alrededor de políticas de la forma en que el cual trabajamos en el posgrado, ¿verdad? Por ejemplo, políticas alrededor del uso de inteligencia artificial, o sea, en qué casos y cómo usar adecuadamente la inteligencia artificial para hacer investigaciones, para presentar trabajos. Ahí eso ha sido todo un asunto de dilema, ¿verdad? En casi todos los entornos alrededor de que si se puede o no se puede utilizar. Por supuesto que aquí más bien la idea es utilizarla para profundizar, para tener mayor alcance en los trabajos que vamos a hacer, ¿verdad? También cuál es la mecánica de las sesiones presenciales que tenemos en bueno, sincrónicas, remotas, ¿verdad? Que tenemos en la maestría, que no quita que en algún momento hagamos alguna sesión presencial, claramente estaría altamente coordinada, ¿verdad? Sobre todo casos como el de Wilber, ¿verdad? Que estando un poco largo le puede ser complicado estar llegando por acá. Entonces serían muy excepcionales y siempre bajo una coordinación. Luego, en la misma parte del Tech Digital tenemos los apuntes, que ahí es donde subo las presentaciones que vamos a ir revisando. O sea, todo lo que son las diferentes presentaciones que vamos a ir chequeando por acá, las suben en documentos, perdón, en apuntes. Y luego aparecen las diferentes carpetas de los elementos que vamos a ir utilizando. Por ejemplo, la entrega de lecturas y actividades. Ya tenemos ahí la primera lectura, que ahorita les cuento un poco sobre el asunto. Los informes de investigación, la última tarea, podríamos llamarle así, que es la parte de lecciones aprendidas, etcétera, etcétera. Esto es para que eh, tengamos ese punto, digamos, para dejar todos los documentos en el TED digital, ¿verdad? Para tener ese repositorio común que va a ser el que nos va a guiar en todo el curso. Ahora, este material que voy a presentar seguidamente, también lo, lo tenemos ya ahí en la parte de documentos públicos. Ok, este que tenemos por acá. Bueno, este es como para ponernos de acuerdo en las reglas del juego, ¿verdad? De lo que vamos a llevar en el semestre. Eh, Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este curso? Es, bueno, adquirir conocimientos que permitan enfrentar los procesos de gestión de proyectos en entornos tecnológicos. Si bien es cierto, nosotros vamos a hablar en algunos casos de proyectos en términos generales, no solamente proyectos en el área tecnológica, pero mucho de las herramientas, de las técnicas en las cuales nos vamos a enfocar son de aplicabilidad a la parte de tecnología, a proyectos en el área de tecnología, que es donde prácticamente todos estamos inmersos. Luego, ¿cuáles son los procesos fundamentales que existen para la gestión de proyectos? Aquí, en función de diferentes marcos de trabajo que tenemos a disposición, el enlace de esos proyectos con la organización, cómo podemos aplicarlo y las estrategias de dirección de proyectos. Aquí, si bien es cierto, vamos a ver algunas técnicas que podríamos decir son un poco más de bajo nivel, no es tanto meternos a cómo se usan, ¿verdad? Sino más bien a la relevancia que tienen y a las diferentes alternativas que tendríamos nosotros para enfrentar la diversidad de proyectos que tenemos en tecnología. Y luego le vamos a dar énfasis también a la parte de planeación, tanto en el modelo tradicional como en el modelo del agilismo y los diferentes componentes y alcances que podemos encontrar por ahí. Antes de entrar a la planeación, vamos a hablar un poco también de formulación y factibilidad de proyectos, o sea, ver un poco los elementos previos que requerimos nosotros en ese ámbito. Entonces, ¿qué tenemos como temas concretos? La introducción, que eso es lo que vamos a empezar hoy. Marcos de trabajo para la gestión de proyectos. Aquí vamos a hacer un vistazo a partir de las mismas investigaciones sobre los diferentes marcos de trabajo. No vamos a cubrirlos todos, ¿verdad? Pero cubrir algunos de ellos eh, para poder darnos cuenta de que hay muchas formas
diferentes con las cuales podríamos enfrentar los proyectos amparados en esos marcos de trabajo. Conceptos de estrategia en el entorno de proyectos organizacional, procesos de gestión, los procesos previos al inicio de un proyecto. Aquí es donde hablábamos de la factibilidad y la formulación, el inicio del proyecto y la parte de planeación. ¿Qué pasa con el resto? Ejecución, finalización. Bueno, esto es lo que nos queda para el segundo semestre, precisamente. En el segundo semestre vamos a profundizar en algunos elementos ya concretamente de la parte de ejecución de proyectos y ver la parte de cierre y vamos a entrar en otros elementos que son de orden conductual, que también nos interesa muchísimo, porque al final de cuentas lo que hemos visto es que esto es más una cuestión de gestión de las personas, ¿verdad? Que puramente el área tecnológica. La metodología que usamos son sesiones magistrales en este modelo sincrónico, exposiciones de investigaciones que se van a ir realizando a lo largo del el semestre. La mayoría de estas investigaciones son de carácter teórico. ¿A qué me refiero? Que no es tanto llegar y aplicar algo, para eso tenemos el IPA. El IPA va a ser el canal para hacer la aplicación de los conocimientos. Lo que no quita que hagamos resolución de casos, lo que no quita que vamos a llevar a traer aquí al curso situaciones concretas de la práctica, ¿verdad? Que vamos a tratar de aplicar los conocimientos precisamente que hemos ido desarrollando a lo largo del semestre. Entonces, hay resolución de casos y ejercicios de aplicación de conocimientos. Hay escritura de un ensayo también, que luego les voy a pasar el tema concreto para esa escritura de un ensayo y las características. Y informe de lecturas y ejercicios, que esto vamos a ir revisando precisamente ahorita. En cuanto a evaluación, tenemos lo siguiente: un proyecto de investigación que vale 25 puntos, la resolución de un caso de ética, que en este caso es en grupo. Eh, Normalmente tenemos grupos que son parejas, ¿verdad? Lo que tendríamos, en este caso tenemos un número impar, entonces podríamos decir que teníamos grupos de dos y uno de tres. Lo que tendríamos en este caso son, sí, dos grupos de dos y un grupo de tres, para que de una vez vayan pensando en cómo se podría configurar. Un caso de factibilidad de proyectos, que también sería en grupo, un ensayo que es individual, el compendio de lecciones aprendidas, que ahorita hablamos de ese ejercicio, que también es en grupo, y finalmente lecturas, investigaciones y herramientas, que por lo general va a ser un ejercicio individual. Algunos casos van a ser también grupales, pero yo les indicaría con antelación. Eh, Hablando del primer rubro, de este que tenemos por acá, ¿verdad? Que es el proyecto de investigación. Tenemos una variedad de temas, particularmente aquí 10 temas concretos sobre los cuales vamos a dirigir estas investigaciones. Tenemos modelos como Lean, como IPMA, bueno, la parte de proyectos ágiles, por ejemplo, PRINCE2, OPM3, PRINCE, CMMI, eh, OKR. Son casi que todos ellos son modelos. Algunos son específicamente para el área de proyectos, como el caso de IPMA, por ejemplo. Otros no necesariamente son para proyectos, como el caso de OKR o el caso de Lean, o el mismo caso, digamos, de CMMI, que tiene algunas variantes, pero que han nutrido, digamos, o que nos dan herramientas para poder enfrentar los proyectos a partir de un esquema normativo. Y luego tenemos algo que para nosotros es el día a día en muchos casos, ¿verdad? Que es la gestión de proyectos de innovación. Porque lo interesante es que muchos de estos proyectos, o estos modelos, perdón, no necesariamente consideran el factor de innovación. Cuando uno revisa, es interesante revisar, digamos, a nivel de publicaciones que se han generado en el sector de proyectos, de gestión de proyectos. Me atrevería a decir que un porcentaje superior al 60%, si no más, son proyectos en el área de ingeniería civil, de la construcción de obra física, de obra pública, por ejemplo, de obra civil. Y ahí se ha generado muchísima experiencia, pero hay menor experiencia en otras áreas y particularmente en tecnología, a pesar de ser un motor indispensable en el comercio hoy en día y en la vida, la cotidianidad. Lo cierto es que hay menos publicaciones y hay menos experiencia documentada en la parte en tecnología. Entonces, bueno, ¿y por qué? Bueno, aquí ocupamos reforzar la posibilidad de generar proyectos de innovación. Y otro de los elementos que probablemente ustedes ya han visto en lo largo del ejercicio laboral es la importancia de la gestión del conocimiento en el entorno de proyectos.
para bien y para mal, el área de tecnologías o de roles asociados a la tecnología presenta una alta rotación en la mayoría de las empresas. O sea, la gente rota bastante, hay una demanda por conocimiento, hay fuga de talentos, hay no solo fuga, sino robo, ¿verdad? También de talentos, ¿verdad? Ofertas a veces muy onerosas, interesantes. Y eso provoca entonces que tengamos una rotación relativamente alta comparada con otros puestos en las organizaciones. Y uno de los problemas asociados a la rotación es que el conocimiento se va. Y entonces, ¿cómo gestionar nosotros o qué podemos hacer para gestionar el conocimiento, particularmente en el entorno de proyectos que no tiene el mismo nivel de estabilidad que tiene eh, otras áreas de la organización, ¿verdad? Que son más de carácter regular. Ok, bueno, esos son 10 temas. La idea con esta investigación es que profundizar, se va a escoger, se va a aplicar realmente cada uno de ustedes sobre un tema de estos. La idea es profundizar, ¿verdad? En ese tema y generar un informe técnico, que ahí viene un poco el contenido de lo que sería ese informe técnico, la introducción al tema, el marco teórico, el análisis de aplicación a la gestión de proyectos, discusión de un caso práctico, recomendaciones y conclusiones. No es un artículo, sino más bien es un informe técnico, ¿verdad? Con esa estructura que está por acá. Y la idea es exponerlo por acá en una de las sesiones, en una charla, digamos, de máximo 40 minutos. Ahora, eso es un medio ilusorio, porque esos 40 minutos siempre se convierten en más, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer las preguntas e el intercambio respectivo y a compartir experiencias asociadas a ese campo. Eh, ¿Cómo vamos a hacer esto? Como son 10 temas, ¿verdad? Entonces la idea es que ustedes puedan pasarme por correo eh, una selección de los 3 temas que a ustedes más les gustaría investigar. De esos 3 temas solo van a investigar uno, en realidad. Pero la idea es que ustedes puedan tener la opción de elegir, ¿verdad? Por lo menos 3 temas que ustedes consideran que podrían ser de interés porque tienen afinidad, porque tienen conocimiento o porque eventualmente les interesa incursionar en esa área. Y como tal, entonces les llama la atención la investigación. Entonces me pasan por correo esos 3 temas de interés. Ojalá que pudiéramos complacer a todo mundo, ¿verdad? Y decir, sí, les quedó el que era, ¿verdad? Pero si no, yo me contacto y les digo, mira, los 3 temas ya estaban ocupados o hubo una colisión enorme de temas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles quedan, verdad? Y bueno, ahí lo vamos a ir viendo en el camino. Pero lo importante es que lo revisen y me lo pasen lo más pronto que puedan. Luego, sobre las lecturas y actividades. Por lo general, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Por ejemplo, ya tenemos la primera lectura, la lectura número 1. Es una lectura relativamente pequeña eh, que nos va a introducir de cierta forma a lo que vamos a ver la próxima sesión del próximo miércoles. Entonces, la idea es subirlo como fecha límite el martes, previo a la clase, hasta medianoche, o sea, hasta que termine el martes, ¿verdad? Se sube al Tech Digital, igual, ahí cada lectura va a tener su propia carpeta. Y entonces, ¿qué es lo que se hace en cada lectura? Bueno, un mapa conceptual, ustedes lo construirán en función de lo que consideraron más importante de la lectura especificada. Aquí podríamos decir que esto es máximo una página. Y una página más, máximo, con lo que es los 3 elementos rescatables o lecciones aprendidas del material de IDO. O sea, los 3 elementos que ustedes consideran más importantes. Pueden ser elementos a favor o al contrario, podría hacer alguna crítica también, ¿verdad? Donde dice, mira, esto no me parece o esto no me convenció, etcétera, ¿verdad? Esos 3 elementos, como decir, los 3 elementos relevantes que ustedes consideran. Y eso sería en cada lectura. ¿Qué es lo que hacemos después? En la sesión del martes, perdón, del miércoles siguiente, entonces, por ahí yo escojo o voluntariamente, ¿verdad? Vamos a hacer el análisis de la lectura, hacer una discusión, una especie de pequeño foro, ¿verdad? Donde haríamos la discusión de los hallazgos de cada una de las lecturas y cómo esa lectura compagina con los temas que estamos revisando, digamos, en la clase. Por lo general siempre va a ser una lectura. Por ahí hay una sesión que vamos a ver cómo la podemos concretar, donde sí habría diferentes lecturas, pero entonces se van a repartir las diferentes lecturas entre cada uno de ustedes. O sea, no es que a todos les va a tocar toda la lectura, sino que la vamos a ir repartiendo para precisamente hacer un contraste de ideas de lo que vamos a ir viendo.
Sobre el ensayo, este es el tema. ¿Cómo evidenciar y potenciar el valor estratégico de los proyectos de tecnología? Es una extensión máxima de 6 páginas. Bueno, antes un poco el tema. Vamos a ver que va a haber ¿qué diríamos? Un tema reiterativo, un énfasis reiterativo a lo largo del curso, que es este concepto acá de valor. Al final, nosotros hacemos los proyectos para generar impacto, de alguna manera, ¿verdad? Ya sea impacto comercial o impacto económico, impacto en procesos o impacto en cultura, tenemos que generar algún tipo de impacto. A veces el problema que tenemos nosotros en el área de tecnología es que nos ven como gasto, como si nosotros fuéramos realmente un centro de costos y no tanto un centro de inversión o un centro de potenciación. Y eso lo que desemboca también a su vez es que sea a veces muy difícil justificar las inversiones en tecnología. Los proyectos tampoco a veces se han rodeado de muy buena fama, ¿verdad? Como vamos a ir viendo un poco más adelante, alrededor de la efectividad para concluir en los plazos establecidos y dentro de los presupuestos. Entonces, ¿cómo podíamos hacer nosotros para evidenciar el valor y potenciar ese valor estratégico de los proyectos en tecnología? Máxime cuando mucha gente asocia proyectos nada más con elementos operativos y estamos alejados en ese caso de la realidad. Ahí están las características del ensayo, mínimo 6 páginas, 10 referencias bibliográficas. Esto lo que implica es, hay que revisar bibliografía, ¿verdad? Hay que meterse un poco a revisar temas. Acá la recomendación claramente es las bases de datos bibliográficas que tiene el TEC. Si no han accedido a ellas, hágalo, ¿verdad? Ingresen a esas bases de datos, entran al sitio de la biblioteca. Ustedes ya con el usuario del TEC tienen acceso a esas bases de datos y es increíblemente rico. La cantidad de información, de publicaciones de diferentes naturalezas, no solo para esta investigación, o para el ensayo, sino para cualquier cosa, ¿verdad? Hay muchísima información. Entonces, no desaprovechen esa opción de recurrir a esas bases de datos bibliográficas, que ahora la gran ventaja es que no hay que trasladarse a ningún lado, ¿verdad? Lo hacemos directamente de nuestra computadora y es bien importante porque puedes tener muchas opciones de filtro que te permiten tener información muy actualizada. Acá sí, a diferencia de la investigación, el diseño sí es como artículo publicable. Este formato típico, ¿verdad? 2 columnas, ¿verdad? Donde tenemos como si fuera un artículo para revista, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la idea es que eventualmente algunos de estos ensayos puedan llegar a convertirse en elementos publicables, que por ahí anda un poco la idea. Ahí están los rubros que se van a evaluar. Y por último, que bueno, que lo que decía hace un rato, ¿verdad? Es un trabajo de características individuales. El último estudio que tenemos, la última asignación, es el compendio de lecciones aprendidas. En la gestión de proyectos, uno de los elementos, digamos, que es parte de las buenas prácticas, podemos decir, en un proyecto bien llevado, es hacer una recopilación de las lecciones aprendidas. Bueno, en este curso vamos a hacer lo mismo. O sea, vamos a ir haciendo una recopilación de lecciones aprendidas desde una perspectiva, eh, digamos, de lo que más me llamó la atención, de las herramientas que he visto que tienen mayor aplicabilidad en mi ejecución. Entonces, la idea es que a lo largo del curso ustedes pueden ir recopilando las 10 principales lecciones aprendidas. Y entonces, por cada lección aprendida de esas 10, cuál es el título, cuál fue el aprendizaje adquirido, la forma de aplicación del conocimiento adquirido e impacto potencial en la agregación de valor. Bueno, están los rubros de calificación, pero no se queda solo ahí, sino que aquí se enlaza con el siguiente curso, con el curso de número 2 también, que es la creación de un agente de IA para la gestión de proyectos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan crear ese agente, ya sea utilizando ChatGPT, Gemini o Claudette, cualquiera de las herramientas que ya existen por ahí, y alimentarlo con las lecciones aprendidas que ustedes generaron. Pero no solo con eso, ¿verdad? Aquí sería interesante alimentarlo también con marcos de trabajo de los mismos investigaciones, alimentarlo con los mismos documentos de investigaciones que se generaron a lo largo del semestre, para crear un agente robusto. Y en la sesión del 8 de junio, bueno, creo que no es 8 de junio, creo que es un poquito después, eh,
por ahí creo que es como el 9 por ahí, un 9 o 10, haríamos un pequeño recorrido por esos agentes para ver cómo quedaron, cómo se desarrollaron. ¿Y por qué les decía que es el enlace? Bueno, porque la idea es guardar el agente para que en el siguiente semestre lo volvamos a engordar. O sea, le volvamos a poner lecciones aprendidas y más elementos de investigación que se han generado a lo largo del curso. Y también alimentarlo con resultados de los IPA. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Que al final de todo este proceso, ¿verdad? Tanto de los, digamos, de esos 4 cursos, de los 2 teóricos y 2 prácticos, podamos tener nosotros, o cada uno de ustedes más bien, un agente de IA con buena solidez para la gestión de proyectos y que se convierta en una herramienta de ahí para adelante que les pueda servir a título personal, eventualmente más allá que título personal, a título empresarial también, ¿verdad? Para ir apoyándose en la toma de decisiones, en la construcción realmente y en la gestión de proyectos del área de tecnología. Eh, entonces, no solamente por decirlo así, ¿cuál es el objetivo? Que no solamente el conocimiento que podemos llevarnos a nivel individual y personal, sino también irlo plasmando en una herramienta que hoy por hoy yo creo que está más bien bastante subutilizada en buena medida en el área nuestra, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos esa alternativa. Ok. Bueno, hay varios libros, pero esto es nada más por aquello que quisieran tenerlo. Tal vez el que vamos a utilizar un poco más de referencia es el PMBOK. Ya tenemos la 7ª edición, entonces voy a buscarlo por ahí. Por ahí tengo uno que tiene un ojo tapado, o sea, es medio pirata, pero eh, de ni modo, ¿verdad? Eso se consigue en la red. Este, no es lo mejor desde el punto de vista académico, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que lo vamos a utilizar en algunos puntos de referencia. Eh, Toda la literatura, todos los artículos que vamos a ver, las lecturas que vamos a ver, yo se las voy a pasar. Son precisamente ubicadas en las bases de datos del TEC, la gran mayoría, y entonces se los voy a pasar, así que no hace falta como irlos a adquirir. Si los tienen por ahí o los pueden conseguir, muy bueno, ¿verdad? Porque son buenos libros de referencia, pero no necesariamente son este, lo único que vamos a ver. Al contrario, más bien vamos a abrir un poco el panorama, no vamos a seguir un solo libro de texto, sino más bien la guía que ya tenemos elaborada para el curso. Bueno, ahí está un poco el contacto, mi correo electrónico, mi teléfono celular, el teléfono de oficina, pero eso es más simbólico que cualquier cosa, ¿verdad? Porque ahí nunca estoy. Ando en la calle o en la casa, ¿verdad? Ahora con todo el trabajo. Y ahí está también el grupo de Telegram. Esto es que, aunque por el móvil me pueden escribir por WhatsApp o mandarme un mensaje o llamarme, también está creado este grupo de Telegram para que precisamente de ahí nos podemos mantener comunicados. Qué sé yo, dudas de un proyecto, que es tanto del IPA como de este curso. Hay, no sé, algo que pase con una sesión, o alguien que va a llegar, tiene algún problema para llegar a la clase, bueno, todo ese tipo de cosas, las podemos manejar vía el Telegram, que es mucho más ágil, ¿verdad? Y además ahí nos queda todo el historial de los intercambios que vamos teniendo eventualmente a lo largo del semestre. Bueno, esto, como les digo, este material está en el TED Digital, está en la sección de documentos públicos, para que lo puedan comentar. Comentarios con esto, con esta primera parte. ¿Está Solo claro? para confirmar, Ajá, mencionaste que para dale. el próximo martes sería la entrega de la primera lectura, ¿verdad? De la primera lectura, exacto. Y sí quedaría para lo otro, ¿verdad? Que es el tema. Ujú. El tema, bueno, la selección del tema que estaríamos buscando. ¿Qué pasó por Listo, aquí? gracias. Ok, Profe, una consulta. En algún vale. momento, o bueno, no sé si está aquí, tal vez no lo estoy viendo, pero va a haber como un cronograma, por decirlo de alguna forma, con las fechas de entrega de todo, o lo vamos viendo ahí sobre la marcha. Ok, a ver, esa es una buena pregunta, Justin. En el caso de las lecturas, esas casi que las vamos viendo por semana. Entrega y va la semana. Para la investigación, una vez que tenga asignados los temas,
a cada uno de ustedes, entonces ahí ya vamos a definir las fechas. Y con esas fechas también definimos la fecha de la entrega del ensayo. Entonces tendríamos las investigaciones ya con fecha asignada para ese momento y la fecha del ensayo. Quedaría pendiente dos fechas por definir, que es la de los casos, el caso de ética y el caso de factibilidad. Esas es en función de cómo vamos a ir avanzando. Entonces, por lo general, también, por lo menos con una semana de anticipación, yo les avisaría del, les entregaríamos el material, lo discutimos y por lo menos una semana más para hacer la construcción de cada uno de esos casos. Y lo del problema, perdón, la de lecciones aprendidas sí ya tiene fecha, ¿verdad? Que es en la última semana, básicamente, la última semana del semestre, ¿verdad? La lectiva, por lo menos, ¿verdad? Que es la semana de junio. Si nosotros, ese trabajo se entrega el lunes 8 de junio y lo veríamos el miércoles 10. En la sesión del miércoles 10 es cuando haríamos la revisión de los aprendizajes y de los agentes. Ok, perfecto. Ok, pues muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Los grupos, bueno, les decía que son, para los trabajos que son en grupo, ¿verdad? La idea es que sean, por lo menos esos tres grupos nos da para el curso, ¿verdad? En función de lo que tenemos, que serían las parejas y un grupo de tres, que sería el que quedaría el único grupo de tres. Ah, para eso podríamos utilizar el Telegram, ¿verdad? También, para ir conformando los grupos en función del contacto que tienen y lo puedan revisar. Ok, bueno. eh, un asunto también de orden administrativo, digo yo. Por lo general, este curso lo hemos hecho de la siguiente forma, pero lo someto a criterio de ustedes. Eh, Como empezamos generalmente a las 6, ¿verdad? Esa es la idea. Y casi siempre lo hemos hecho corrido. Cuando digo corrido es lo hacemos hasta las 8:20, 8:30. Palabra de scout, digo yo, como diría Jenny, ¿verdad? Y que no trataría de pasarme más allá de eso, ¿verdad? Este, de las 8:30 máximo. Esa es una alternativa. La otra es hacerlo con un corte. Entonces, en cuyo caso haríamos un break por ahí de 7 y algo, ¿verdad? Y entonces sí nos vamos un poquito más tarde, probablemente como por ahí de 9, ¿verdad? Una cosa así. Pero no sé qué les parece mejor si hacemos lo hacemos corrido. Tal vez pongámosle ahí a votación los que quieren, los que les parece que sea corrido, pueden levantar la mano. Wilber, sí, contundente. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ok, este, revisen esta materia, esta presentación, ¿verdad? Que les puse ahorita por cualquier duda y con mucho gusto ahí lo conversamos. Ya veo que hay algunos que han empezado a unirse al grupo de Telegram, entonces súper bien, porque ya nos vamos a ir este, comunicando también por esa vía. Pues déjenme compartirle el otro material. Ok, y listo. Bueno. Ya aquí sí vamos a entrar en materia. Vamos a empezar a entrar a discutir el tema de proyectos. Esta parte es un poco ponernos de acuerdo en los conceptos, ¿verdad? De lo que básicos que vamos a utilizar a lo largo del curso. Probablemente algunos de estos ya ustedes los han visto en algún momento, ¿verdad? Vamos a hacer una especie de refrescamiento. En esta parte de introducción, bueno, decía conceptos iniciales, hablar un poco de experiencias y cuál ha sido la evolución de los proyectos a lo largo del tiempo sin irnos demasiado atrás, ¿verdad? Porque proyectos se han hecho en la humanidad desde hace miles de años, ¿verdad? Pero no es tanto eso lo que nos interesa en este momento, sino concentrarnos un poco más en las últimas décadas y particularmente en los proyectos en ingeniería. Luego hablar de cómo es que vemos el enlace entre proyectos y organización. Eh, Cómo se ven los diferentes tipos de estrategias para enfrentar este asunto. Y hablar de los ciclos de vida en proyectos. No solamente desde la perspectiva de la ingeniería, sino hablar también acá desde la perspectiva de la gestión misma, ¿verdad? Y qué es lo que establecen algunos marcos de trabajo alrededor de esos ciclos de vida. Ok, bueno.
Hoy, viendo los casos, la parte administrativa, precisamente, hoy es muy probable que no avancemos mucho. No creo que lleguemos a las 8:30, ¿verdad? Porque precisamente no quiero avanzar mucho, porque la lectura que queda es la que nos da el pie al tema que vamos a ver la otra semana. Entonces, no quiero adelantarme a ese aspecto, pero para que lo tengamos ahí claro, nos quedaría como una hora y algo todavía de sesión. Muy bien, bueno, la pirámide de aprendizaje, güey. Esto es un tema más ¿qué diríamos? De la expectativa que podríamos generar nosotros a lo largo de este curso. Esta pirámide de Bloom y Cody Blair, eh, lo que nos dice un poco, lo que nos refleja un poco es qué es lo que uno busca cuando tiene un proceso de aprendizaje. De una u otra forma, al iniciar el curso, ¿verdad? Todos esperamos de alguna manera generar algún tipo de competencia en la parte de proyectos, ¿verdad? Particularmente. En la pirámide nos habla de 6 niveles, ¿verdad? Que es un poco el nivel básico por acá, de que es que, no sé, ahorita vamos a hablar, por ejemplo, la definición de lo que es proyecto. Entonces, que a lo largo, tiempo después, ustedes puedan recordar esa definición. Pero ahí, por decirlo así, sería un conocimiento muy básico. Lo ideal es que empecemos a subir la escala, ¿verdad? Y no solamente la recordemos, sino también tengamos una comprensión, un entendimiento de esa definición. Y no solo eso, sino que la apliquemos. O sea, que podamos nosotros incluso demostrar la aplicación de los conceptos de alguna forma, ¿verdad? Y poder ilustrar a otra gente sobre cómo lo estamos aplicando. Luego, empezar también en la parte alta de la matriz, perdón, de la pirámide, que es la parte que más nos interesa, ¿verdad? La capacidad analítica, la capacidad de evaluar y de crear. Y ahí es donde el conocimiento realmente se asienta, donde el conocimiento pasa realmente a ser integral dentro de las competencias de las personas. Eh, Acá el reto va a ser ese, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que todo lo que estamos viendo, de una u otra forma, desde la primera lámina que vamos a ver ahorita, realmente tratemos de llevarla nosotros a estos niveles altos de la pirámide, a la capacidad analítica, a la capacidad de evaluarlo, de crear, de poder generar aplicaciones? ¿Cuál es la mejor forma? Aplicar el pensamiento crítico, cosa que vamos a hablar probablemente en el segundo semestre. eh, Tratar de enlazar este conocimiento con otras experiencias que ustedes hayan tenido, cuestionar, preguntar. Eso es parte integral de ir elevando precisamente el comportamiento del conocimiento en esta pirámide. Entonces, ese es el reto, ¿verdad? No quedarnos nada más en la recepción pasiva de la información, de este contenido, sino de manera activa, ¿verdad? Empezar a trabajar. Yo voy a hacer todo lo posible para que esto se pueda lograr, pero ocupo la participación de ustedes en esto, ¿verdad? El compromiso de tratar de elevar los conceptos de la pirámide en todo lo que vamos a ver. Aquí traigo a colación otra cosa que les cuento una experiencia. El año pasado, en la Asamblea Legislativa, tenía como regularmente un proyecto, una de las diputadas, que era llamar algo así como visualización del futuro, ¿verdad? Cómo se podía hacer el futuro en diferentes ámbitos. Y nos invitaron, en ese caso fue al área de ingeniería en computadores, para que pudiéramos hacer una ponencia alrededor de la visualización del futuro en el área de la educación. Entonces nos tocó investigar un buen poco de cosas alrededor de la educación, entre ellas cosas como esta pirámide, ¿verdad? Y uno de los elementos que ubicamos, bueno, fue comparar nuestra educación, por ejemplo, con los modelos en Suecia o el modelo en Islandia, por ejemplo, o el modelo japonés, y ver cuáles eran esas diferencias y por qué el estado de la educación nos ponía en alerta roja, ¿verdad? Alrededor de cómo ha evolucionado la educación, particularmente la educación secundaria y primaria en nuestro país, ¿verdad? Que todos sabemos que no está en las mejores condiciones en este momento. Y entre otras cosas, era la importancia de desarrollar ciertas competencias y qué cosas atentaban contra esa creación de competencias. Bueno, y lamentablemente, una de las cosas que genera una afectación directa a esas competencias es la tecnología. Qué interesante, ¿verdad? A pesar de ser el vehículo ideal, también se convierte
a su vez en un problema. Creo que ustedes ya se dieron cuenta hace el año pasado, ¿verdad? A finales también, que salió ahí la disyuntiva o el dilema del uso de teléfonos celulares en las escuelas, ¿verdad? Si se permitía o no se permitía. Bueno, ya vemos que no se va a permitir según la última reglamentación que emitió el Ministerio de Educación. Y encontramos, una de las cosas interesantes es que la capacidad de trabajo o de análisis profundo, de concentración, ha venido disminuyendo en los seres humanos a partir de la incursión de la tecnología. Eso es, no hay una causalidad, pero sí hay una correlación aparentemente, ¿verdad? Donde a mayor uso de tecnología, particularmente de teléfonos móviles, se ha disminuido la capacidad de trabajo profundo. Y cuando hablamos de trabajo profundo es la capacidad de resolver problemas complejos, de dedicar una cantidad de tiempo importante de concentración sin distracciones. Y yo creo que todos hemos sufrido eso, ¿verdad? Y lo vamos a ver luego en un ejercicio que vamos a hacer alrededor de estimación, donde definitivamente hoy por hoy tenemos demasiadas interrupciones, demasiados elementos que nos distraen y que nos han provocado que incluso eh, la capacidad para estar largos periodos de tiempo concentrados se hace muy difícil. Y entonces hay que como establecer ciclos, ¿verdad? De alguna otra forma para lograr el refrescamiento de eso, de esta capacidad, ¿verdad? Que se ve como uno de los elementos que la OCDE, por lo menos a nivel internacional, establece como una competencia importante para la fuerza laboral futura. Y precisamente esta parte alta de la matriz, perdón, de la pirámide, eh, requiere trabajo profundo, requiere capacidad de concentración. Pero entonces hay que desarrollar esa línea también, ¿verdad? De una u otra forma. Ok, bueno, conceptos iniciales precisamente. Acá tenemos una definición de proyecto y creo que es lo básico en lo cual tenemos que empezar a ponernos de acuerdo, ¿verdad? En qué es un proyecto y qué no es un proyecto. Y es curioso porque a pesar de que nosotros tenemos décadas de estar desarrollando proyectos, lo que encontramos es que no necesariamente hay uniformidad en lo que se comprende sobre un proyecto. Eh, y acá vamos a tratar de descomponer esta definición, donde nos dice que es una empresa única. Aquí el concepto de empresa no es tal vez el concepto de una organización, ¿verdad? Una institución, sino más bien el concepto de un emprendimiento. O sea, que voy a emprender algo, ¿verdad? Y ese emprendimiento tiene características de unicidad. O sea, no hay dos iguales. No se repite, no es un ciclo y es temporal. Entonces ahí tenemos ya tres características. Voy a leerla toda y luego nos devolvemos a descomponerla. Que implica la coordinación de elementos humanos, técnicos, administrativos y financieros hacia el logro de una meta específica dentro de un periodo de tiempo y con una cantidad determinada de recursos. Podríamos decir que esta definición, si la partimos, tiene como tres componentes importantes. Una, lo que es la caracterización del proyecto en esta primera parte. Nos dice, en otras palabras, no hay dos proyectos iguales. O sea, no hay esa posibilidad, digamos, de que este proyecto sea idéntico a otro. No es un ciclo, como sucede eventualmente en los procesos, ¿verdad? En una organización tienen sus ciclos, que se van a repetir de cierta manera. El caso de un proyecto no es cíclico, sino que inicia y termina. Y eso refuerza el asunto de la temporalidad. Eh, un proyecto que no tenga fin, o sea, que no se le vislumbre el fin, no es un proyecto. Estaríamos ante otra cosa. Es totalmente diferente, ¿verdad? A lo que sería un proyecto. Por ejemplo, les ilustro esto con una experiencia. En la oficina nosotros tenemos algunos productos, pero hay uno en particular que es bien interesante porque es un sistema para la automatización de los departamentos de auditoría. Y bueno, Jenny, que tiene experiencia en la parte de auditoría, sabe que es un área que está muy reglada, o sea, tiene bastante normativa asociada, ¿verdad? Máxime si es sector público, tenemos una normativa de la Contraloría General de la República, por ejemplo, hay patrones muy bien establecidos, o sea, está bien normado. El software este tiene alrededor de
no sé, tal vez 45 en este momento instalaciones de diferente naturaleza. Municipalidades, gobierno central, sector privado, sector financiero. Y el software es exactamente el mismo. En todas las instalaciones no se cambia una línea de código. Básicamente es tomar el producto y hacer el proyecto de implementación, que tocará migrar datos, que tocará hacer capacitaciones, que tocará adecuar la infraestructura, eventualmente algunos asuntos de particulares, digamos, que requiera el cliente, pero listo. Pero les puedo afirmar que los 40 y resto proyectos que se han hecho de implementación del software, todos son diferentes. O sea, no hay uno igual a otro. ¿Por qué? Porque a pesar de que el software es exactamente el mismo, el área de negocio es exactamente la misma, resulta que hay personas, hay seres humanos detrás, y esos seres humanos tienen características diferentes. Hay organizaciones, y esas organizaciones se caracterizan también de forma diferente. Hay unas que son muy ágiles, otras no tanto. Hay unas que son eh, muy apegadas a una normativa, ya han evolucionado en el área de auditoría, otras no. Hay unas que tienen más capacidad organizacional, otras no. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que cada proyecto que enfrentamos requiere lo que hemos llamado nosotros una customización, una adecuación particular al entorno y características de esos proyectos. Algunos son proyectos muy cortos, otros no tanto. Nos van a llevar más tiempo. Entonces vemos que si un proyecto de esa naturaleza, que es bastante estructurado en ese sentido, y aún así no podemos decir que son iguales, ¿verdad? Entonces imaginémonos ahora todavía proyectos que son más amplios y menos normados en la parte de alcances. O sea, la diversidad es amplia, ¿verdad? Luego tenemos lo que nos dice acá de la coordinación. Y acá la definición realmente se queda corta, porque no solamente esos elementos entran en juego, no solamente los elementos humanos, técnicos, administrativos y financieros, también entran elementos estratégicos, entran elementos políticos. Hoy por hoy, en el caso también de la tecnología, elementos ambientales, que antes no entraban en la mezcla, ¿verdad? O no eran tan visibles, pero hoy entran en la mezcla también. Eh, lo tradicional ha sido que nos concentremos de manera más fuerte en los elementos técnicos. Y busquen, acuérdense, referencien cronogramas de trabajo de proyectos que hayan visto. Vean las tareas que están ahí establecidas. Y estoy seguro que la gran mayoría de las tareas son de orden técnico. Las etapas son las del ciclo de vida de desarrollo de software eventualmente, o el del tema de agilidad, y que la gran mayoría de las tareas tienen un enfoque técnico y muy poco se deja para el resto de cosas, pero igual hay que hacerlas, ¿verdad? Igual hay que gestionar el recurso humano, igual hay que hacer procesos administrativos, igual hay que llevar control financiero, pero no están evidenciadas. Y la mala noticia es que la mayor parte de los proyectos no fracasa por elementos técnicos, fracasa por las otras cosas, porque gestionamos mal el recurso humano, gestionamos mal las relaciones estratégicas y políticas en el proyecto, gestionamos mal la toma de decisiones, perdemos de vista los elementos financieros eventualmente, y entonces eso es lo que da el traste a los proyectos, más bien, ¿verdad? Otros elementos que por tradición hemos venido dejando fuera, ¿verdad? Entonces yo creo que la definición, perdón, sí, la definición misma ahora nos dice, ojo, la gestión de proyectos hay que ampliar el lente, o sea, hay más cosas que entran en la mezcla. Y la última parte que nos dice que hay una meta específica, un plazo, como en todo proyecto, y una cantidad determinada de recursos. O sea, no hay recursos infinitos, siempre nos van a asignar recursos finitos, materiales y humanos, ¿verdad? No hay posibilidad de tener esa riqueza absoluta en los recursos. Y les pregunto, ¿qué pasa con la meta específica? ¿Qué tan claras creen ustedes que son las metas que tenemos nosotros en los proyectos en tecnología? Depende a quién le pregunte, profe. ¿Por qué, Oscar? ¿Por qué? Sí, usualmente tecnología tiene algunas metas, alguien del negocio tiene otras metas y no siempre, o sea, se trata de que estén lo más alineadas posibles, pero
usualmente a lo largo del proyecto van surgiendo esos conflictos y entonces sí. O Sí, sea, es una meta específica, pero para mí en la práctica no pasa tanto. muy cierto, muy cierto. Ahora, a veces ¿qué diríamos? La emoción de iniciar el proyecto, las urgencias detrás de empezar el proyecto, lo que vienen a provocar precisamente es que no nos fijemos en ese pequeño detalle, ¿verdad? De tener coincidencia en la meta específica. Y entonces partimos muchas veces de un bosquejo muy general de lo que es la meta. Y digamos que es la realidad. Lamentablemente, podríamos decir, no sucede igual en otras disciplinas. Ahora que les decía de la obra civil, por ejemplo, generalmente la construcción de obra civil tiene una meta mucho más definida, mucho más clara, hay especificaciones más contundentes. Entonces es más claro decir llegué o no llegué. En el caso de nosotros, no es tan claro ese asunto para poder medir la llegada a la meta. Eh, Uno podría decir, bueno, entonces hay que trabajar en la definición de la meta. Sí, claramente, ¿verdad? Hay que trabajar en la definición de la meta, pero siempre con un sentido práctico, con un sentido de logro. ¿A qué me refiero? Que a veces definitivamente va a ser materialmente imposible en un tiempo cero del proyecto poder definir con precisión absoluta la meta a la que vamos a llegar. Entonces, si eso no es posible, lo que debe existir es bastante conciencia entre las partes, ahora que Oscar decía, una parte de la tecnología, otra parte del negocio, ¿verdad? Debe existir bastante conciencia entre los diferentes actores que participan en el proyecto de que la meta puede sufrir variaciones y que esas variaciones, por lo tanto, van a tener implicaciones en el tiempo, van a tener implicaciones en los recursos. Eh, y que probablemente entonces la medición de éxito del proyecto también va a sufrir modificaciones en función de esa realidad. Pero a veces no hacemos eso explícito, ¿verdad? Y entonces cada parte, como decía Oscar, cada parte del equipo se queda con su propia interpretación de la meta. Nunca la confrontamos, nunca la consolidamos y nunca tomamos realmente claridad en que esa meta le pueden faltar detalles que hoy por hoy, en tiempo cero del proyecto, no podemos definir y que vamos a tener que ir construyéndola de manera paulatina a lo largo del proceso. Eh, en algunos casos, cuando sale un proyecto, por ejemplo, que le llaman llave en mano, ¿verdad? Que eso es, aquí están los requerimientos y tenga y lo espero en tanto tiempo, ¿verdad? A un costo fijo. Ahí sí la meta específica debería ser muy, muy clara en ese tipo de proyectos, porque se va a evaluar contra un compendio ya de requerimientos, en teoría estables y totalmente prefijados. Pero también hemos visto que esos son excepciones a la realidad y a veces forzamos ese tipo de cosas en proyectos que no tienen esas características. De ahí que creo que la parte ágil, el agilismo ha tomado tanta fortaleza, ¿verdad? Porque precisamente reconoce esa realidad cambiante que tenemos nosotros en el comportamiento de los proyectos. Pero en fin, bueno, hay que trabajar un poco en esa línea. Otra definición, en este caso, según el PMI, y vamos a ver que tiene varias coincidencias, nos dice que es un esfuerzo temporal. O sea, refuerza el asunto de que el proyecto tiene que tener finalización, que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces ya ven que aquí nos abre un poco el panorama, ¿verdad? De que no es únicamente, qué sé yo, un sistema, eventualmente, sino que hablamos eventualmente de un servicio o de un resultado a final de cuentas, ¿verdad? Que puede ser un conjunto de variables. Y nos refuerza el hecho de que es único. O sea, no hay dos iguales de lo que vamos a producir en el proceso este. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final para el trabajo o una fase del proyecto. Pueden ser independientes o formar parte de un programa o portafolio. Dos conceptos que vamos a hablar un poco más adelante. Eh, yo aquí cuestiono, entre otras cosas que son difíciles, el asunto de que un proyecto sea independiente. Esto puede interpretarse como si el proyecto fuera una isla ahí en el espacio, ¿verdad? Ahí sostenida por nada. Eso no sucede. Los proyectos están inmersos en un contexto y ese contexto
tiene una serie de características que lo condicionan. Y el proyecto va a alimentarse de ese contexto, un contexto cercano a la organización y esta organización. Entonces, aunque los podamos ver o pensar que son proyectos independientes, lo cierto es que no lo son tanto, ¿verdad? Siempre va a haber un vínculo muy fuerte con el contexto. Claro, a veces las relaciones son todavía más robustas, ¿verdad? Cuando lo vemos inmerso en un conjunto de proyectos, llámese programa, llámese portafolio. Dos conceptos que vamos a trabajar, como les digo, un poco más adelante. Wisocki, Beck y Crane establecen una definición un poco más, ¿qué diríamos? Más orientada a la parte nuestra. De hecho, es un sacado de un libro en proyectos en tecnología. Y nos dice que un proyecto es una única y compleja secuencia de actividades conectadas. Entonces ya aquí esto nos da una idea como de un grafo, ¿verdad? De una serie de actividades que están conectadas y que esa secuencia es única, ¿verdad? La forma en que están identificadas y conectadas cada una de las actividades, las cuales tienen una meta a propósito que debe ser completado en un plazo definido, dentro de un presupuesto y de acuerdo a un conjunto de especificaciones. Entonces ya aquí nos pone el tema de la especificación, ¿verdad? Que puede ser un conjunto de historia de usuario, eventualmente un conjunto de casos de uso o de alguna otra técnica para hacer las especificaciones de un producto. Eh, yo creo que ya como viendo así la definición, ahora vamos a reforzar algunas cosas, pero ¿cómo podemos ver la evolución de esto, de un proyecto? Bueno, ahorita vamos a tomar varios temas, pero aquí eh, quiero que nos analicemos de esa perspectiva para también ir viendo la aplicación práctica que podemos encontrar en esto. En todos los proyectos podemos decir que hay un evento impulsor por acá. O sea, hay un detonante que justifica la existencia del proyecto. Una necesidad podría ser resolver un problema existente, podría ser la necesidad de innovación, o sea, de producir algo nuevo que ocupamos para ser más competitivos, para tener más vigencia. Y ese evento impulsor se ve a su vez potenciado o neutralizado eventualmente por una situación actual. Ahí mucho de la clave va a ser para identificar realmente la urgencia o no del proyecto y eso va a implicar también mucho de cuál puede ser su futuro, es determinar este vínculo, ¿verdad? ¿Cuál es el vínculo que existe entre ese evento impulsor dentro de esta situación actual? Ahí es la primera semilla, pero todavía está muy verde, ¿verdad? Ahí no ha nacido nada todavía. Para evolucionar esa semilla, tenemos que pasar por el proceso de determinar la iniciativa, la factibilidad de la iniciativa, determinar si es o no. Para eso, vamos a ver que tenemos un primer nivel, que es el caso de negocio, que es como el primer esbozo de lo que sería el potencial proyecto. Si pasa el filtro del caso de negocio, debería pasar el filtro luego o construirse lo que es la evaluación de la factibilidad, del estudio de factibilidad, para determinar, ahora sí, con mayor detalle y con mayor precisión, si el proyecto es factible. Lamentablemente, a veces nosotros nos brincamos esto, la parte de la factibilidad, y brincamos directamente al proyecto. Y la estadística no miente, los datos no mienten. Cuando eso sucede, se exponen muchísimo a proyectos fracasados, a proyectos cancelados. El hecho de pasarlo por ese proceso de crear, de digerirlo, ¿verdad? Y convertir el caso en negocio y luego la factibilidad, lo que hace es transformar el proyecto muchas veces de una idea inicial que se tenía por acá a una idea que ya ahora es factible. Y eso implica eventualmente transformar los alcances del proyecto. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante también. Si resulta que la idea es factible, entonces ya ahora vamos a poder decir, nace el proyecto. Ahora sí tenemos proyecto. Salió humo blanco, ¿verdad? Del proceso de la factibilidad de la iniciativa y entonces ahora tenemos un proyecto. En ese proyecto vamos a encontrar un proceso de gobernanza, ¿verdad? ¿Cómo se va a dirigir? ¿Cuáles son los tomadores de decisiones? ¿Cuáles son los procesos de escalamiento? Las estructuras o figuras con las cuales se va a hacer la, dir- perdón, la dirección del proyecto.
Ese proyecto va a estar también con un conjunto de dominios de desempeño. Aquí hablamos de la gestión de la calidad, hablamos de la gestión del equipo de trabajo, de la entrega, del riesgo, de la incertidumbre, etcétera, etcétera. Esa combinación de dominios de desempeño es bastante particular también a cada proyecto, ¿verdad? En función de su estructura. Ese proyecto va a tener recursos humanos y materiales. Algunos recursos los va a consumir, otros los va a utilizar nada más durante un periodo de tiempo. Y va a tener participantes, N participantes de diferentes roles, que eso es un elemento que también ha ido cambiando en el tiempo, ¿verdad? Los proyectos anteriormente, podríamos decir que eran desarrollados con equipos más todoterreno. ¿A qué me refiero? Que un- una persona de un equipo de trabajo en el área de tecnología, por allá de los noventas, era el que llamamos corrientemente el Zoila, ¿verdad? Porque hacía análisis, hacía diseño, hacía programación, hacía implementación, hacía capacitación y luego todo el seguimiento del proceso, digamos, de paralelo eventualmente que existiera el proyecto. Era el mismo recurso, ¿verdad? Que se encargaba de todas esas funciones. Hoy por hoy, la complejidad de los proyectos ha aumentado, se ha aumentado sustancialmente. Y entonces, ¿qué resulta? Que es necesario tener aquí mayor diversidad de roles, o sea, un conjunto de roles diferentes especializados. Y lo hemos visto, ¿verdad? Nacen roles como la especialista en bases de datos, nacen roles como el especialista en UX, ¿verdad? En toda la parte de interfaz, el especialista en aseguramiento de la calidad, el especialista en capacitación. Entonces, empezamos a ver estas diferentes especialidades, disciplinas, ¿verdad? Que hay que integrarlas en el proyecto. Y esto sin hablar de todas las disciplinas o las áreas de negocio particulares, ¿verdad? El expertise particular de negocio. Eh, y si me devuelve un poco la definición, ¿verdad? Y vemos que aquí nos dice que hay elementos humanos en el proyecto y vemos entonces que hay una diversidad de participantes, nos va a caer por su propio peso, ¿verdad? Que lo que tenemos ahora es una mayor dificultad en la gestión, porque tenemos una mayor diversidad de perfiles que van a participar en los proyectos. Y esa mayor diversidad tiene visiones diferentes de los proyectos, visiones diferentes de la forma de trabajo, y hay que integrarlos de alguna manera, ¿verdad? Bueno, arrancamos el proyecto y aquí, como digo, no fue que me tembló el pulso, sino que haré esa línea es así, ¿verdad? No vamos en una línea recta. A veces hay que capearse los obstáculos, hay que tomar un camino alterno, porque no hay otra, ¿verdad? No podemos seguir por el área planificada, eventualmente. Pero si llegamos a buen puerto, tendríamos un nuevo estado, que como decía la definición, va a tener un nuevo producto, un nuevo servicio, un resultado. Y aquí nos vuelve a aparecer lo que hablábamos hace un rato, y tal vez la parte medular y que voy a subrayar, que es agregación de valor. O sea, lo que espero es que ese nuevo estado genere valor de alguna manera y que va a verse de diferentes formas, ¿verdad? No es únicamente un valor económico, sino que podemos ver que el proyecto genera valor a nivel de la cultura. Hay un cambio cultural. Eh, Hacemos las cosas diferente, eventualmente a partir de ese proyecto o de ese resultado. Va a haber también un impacto eventualmente en herramientas. Tenemos nuevas herramientas que el proyecto me descubrió que puedo utilizar tanto para la gestión de proyectos como para ya la operación normal. Nuevos procesos, eventualmente. Nuevas formas de organización. Nuevas relaciones. Más aprendizaje individual y organizacional. Esto solo por reflejar algunos de los eventuales puntos de impacto que podía tener el proyecto. Y lo cierto es que ese proyecto, ¿verdad? O el que estemos viendo por acá, o que esto podría ser incluso en plural, ¿verdad? Implica un cambio que se va a ver reflejado en cada una de estas áreas. Ahora bien, llevemos esto a la práctica. ¿Se acuerdan qué pasó en marzo del 2020? Se llama COVID-19. Nunca antes habíamos experimentado eso, ¿verdad?
Bueno, la humanidad había experimentado pandemias anteriormente, ¿verdad? Pero siempre eran muy localizadas. No teníamos el nivel de conectividad, por decirlo así, a nivel mundial. Las pandemias o epidemias que se habían dado eran más focalizadas. Ni la densidad demográfica que teníamos en el 20, ¿verdad? De una u otra forma. Entonces vean que esa característica de la situación actual, esa densidad, esa conectividad en los vuelos, por ejemplo, eh, eh, de una u otra forma, cuando aparece el COVID-19, que es el evento impulsor, valga la redundancia, se potencia, ¿verdad? Se multiplica aún más y toma mucha fuerza con un nivel de urgencia importante. Eh, y no queda otra, había que enfrentarlo, ¿verdad? De alguna u otra manera. Y eso implicó no un proyecto, sino muchos proyectos que tenían procesos de gobernanza, dominios de desempeño, recursos participantes. Cada país tuvo que enfrentar su propio proyecto o su propio set de proyectos del COVID-19. ¿En función de qué? Eventualmente de su propia situación actual, de su fortaleza en el sistema hospitalario, de su fortaleza en la gobernanza, de su densidad demográfica, de su exposición al virus, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si pusiéramos devolvernos ahí a ese momento, ¿verdad? El COVID-19, y entonces pensemos en qué proyectos nacieron producto de esa situación. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué proyectos creen ustedes que se dieron a partir de esa emergencia o de ese evento impulsor? Yo diría que definitivamente la virtualidad de, por Ok, ejemplo, todas las empresas. la virtualidad, muy cierto, Paula. Eh, Antes de eso ya había organizaciones o empresas que tenían algún nivel de working for home, ¿verdad? Algunos días y cosas de ese tipo. Había otras empresas que eso era como pecado, ¿verdad? Decirle que la gente trabajara desde la casa era mal visto o no era algo en lo que estaban inmersos. Nosotros en las universidades, les cuento, por ejemplo, antes de eso, la maestría ya estaba evaluando cómo se podía hacer la virtualidad, curiosamente. Y cuando llegó la pandemia, bueno, no quedó más que poner en práctica la teoría que teníamos, ¿verdad? Y empezar a trabajar de una vez sobre el esquema. Entonces se aprendió mucho sobre la marcha, efectivamente. Todavía no vamos a irnos al estado actual, pero ¿qué otro proyecto, además de este que nos dice Paula de la virtualidad, ¿verdad? Se desembocó en ese momento. Perdón, Sí, perdón, sí, dale, dale, Jenny. casi parecido, pero el delivery, o sea, digamos, tal vez no teníamos esa cultura de confiar tanto en mandar a comprar abarrotes, comida, o sea, en general la gente tuvo que perder el miedo. Exacto, ¿verdad? Fue una cosa bien interesante. Cuando se dio el cierre, digámoslo así, de los restaurantes, de todo lo que era la parte de mensajería de una u otra forma, ¿verdad? Bueno, no hay más. Si yo quiero subsistir, tengo que inventarme algo nuevo, ¿verdad? Para poder subsistir en ese nuevo entorno. Y todas las plataformas, ¿verdad? De delivery se multiplicaron, ¿verdad? Y curiosamente, ¿verdad? Se han mantenido. Pero ahorita vamos a ir al nuevo cambio, ¿verdad? Eh, Antes de lo que decía Paula también, vean, interesante, ¿verdad? Cómo eran las plataformas, el Teams, el Google Meets, el Zoom, cómo eran antes del proceso del 2020, ¿verdad? Eran plataformas. Me acuerdo muy bien con el caso de Zoom, ¿verdad? Que tuvo una explosión de crecimiento, tuvo una explosión de problemas también en cuanto al manejo de la seguridad, de la confidencialidad de las sesiones, del rendimiento, porque no estaba preparado, entonces tuvieron que hacer una inversión muy fuerte. Pero también las acciones de Zoom subieron como la espuma, ¿verdad? En aquel momento. Bueno, efectos secundarios. ¿Qué más? Qué otro proyecto creen que ustedes que salió por ahí? De toda esta parte, digamos, bueno, yo diría la creación la búsqueda de las vacunas, ¿verdad? Para contrarrestar
el virus en ese momento. Muy bien, Randolph, porque efectivamente se potenció el asunto de la investigación científica. Con todo y todo, ¿verdad? Con las dudas que generaron, con todos los movimientos antivacunas, pero tuvo un impulso enorme, una inversión enorme, ¿verdad? De los gobiernos para el desarrollo de las vacunas. Y ahí vimos después Pfizer, AstraZeneca, ¿verdad? Entre otras, que generaron también sus buenos ingresos, pero que tuvieron que acelerar de manera notable toda la producción de vacunas. Y no solo vacunas, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, los proyectos que se hicieron me acuerdo el de la UCR y de la UNA, no, del TEC, de los respiradores caseros, podríamos decir, ¿verdad? Hechos en casa, del proyecto en el Instituto Clodomiro Picado para generar vacunas también, ¿verdad? Que estaba por ahí dentro de las posibilidades. Hubo un impulso importante a la investigación médica, una también vuelta a confianza, a la confianza nuevamente en la investigación médica, que de una u otra forma se había perdido en esos procesos. Entonces, muy bien, ese es uno importantísimo. Relacionado a ese, y viéndolo localmente, ¿verdad? Toda la parte de la capacidad hospitalaria. ¿Se acuerdan? Nosotros no teníamos, ningún país tenía realmente la capacidad hospitalaria para enfrentar la pandemia. Y entonces hubo que hacer ajustes. Se me olvida el nombre del hospital, aquel que era para rehabilitación, que se convirtió en el hospital del COVID. Tuvieron que cambiar totalmente el enfoque, ¿verdad? Para dedicarlo exclusivamente a la parte del COVID. Eh, Hubo que hacer áreas de aislamiento, hubo que capacitar al personal en los triage, ¿verdad? Que había que hacer. Fue una transformación importante, ¿verdad? Que se dio por acá. Por ahí vieron en el chat, a ver. El Senare, efectivamente, Oscar, ese era la, el nombre, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otro proyecto? Yo diría que los protocolos sanitarios de todo esto, de que ya era obligado a usar mascarilla y que ya no había alcohol en gel por todo lado, no sé, ventilación, desinfecciones, fumigación, todo ese tipo de cosas. Ajá, ok. Ahí el Ministerio de Salud tuvo que correr, ¿verdad? También para ver los protocolos que había que implementar de estornudo, ¿se acuerdan? Del uso de la mascarilla. Antes de eso, uno veía a alguien con mascarilla y decía, este es de otro planeta, ¿verdad? Este es alguien raro. Ahora ya no nos extrañamos tanto, ¿verdad? A pesar de que ya pasó la pandemia y uno encuentra por ahí a alguien con mascarilla. Bueno, dice uno, tendrá que estar resfriado o algo así, que es responsable más bien de no andar contaminando, ¿verdad? O por no, o al contrario, ¿verdad? Está un poquito débil de salud, de defensas y quiere no contaminarse. Hablando de esto hace un tiempo con un estudiante me decía que luego de terminada la pandemia, cuando ya se hizo, digamos, vida normal nuevamente, que una de las cosas que él le extrañó era que ya no se sentía bien yendo a un restaurante a almorzar, por ejemplo, o a cenar sin lavarse las manos antes. Y que antes de la pandemia no pensaba en eso, ¿verdad? Y que hoy por hoy, lamentablemente no en todos los casos, pero sí yo creo que se ha instituido de cierta forma una mayor higiene y esos protocolos calaron en alguna medida, ¿verdad? Como siempre, bueno, hay que sostenerlos en el tiempo. Esto se llama la operación péndulo, ¿verdad? Cuando sucede la pandemia, el péndulo se mueve al extremo de mayor control, ¿verdad? Conforme ya la pandemia sale, el péndulo baja y empieza a oscilar, ¿verdad? En función de cada lugar. Bueno, y aquí podríamos seguir, por ejemplo, ¿se acuerdan los protocolos también en la parte de seguridad, donde había la restricción de tránsito, los toques de queda, por decirlo así, que se daban, ¿verdad? Que donde ya a cierta hora no se podía circular. Entonces tuvo que adecuarse, por decirlo así, la fuerza de seguridad, las policías y el tránsito a este tipo de cosas. Bueno, y había un proceso de gobernanza. Si nos acordamos, había un centro de mando, por decirlo así, donde estaban representados el Ministerio de Salud, la Caja, el Gobierno de la República en general, ¿verdad? La Comisión Nacional de Emergencia, y también se invitaba a diferente gente a ese centro de comando en función de lo que estaba pasando. Se dedicaron recursos, la Comisión Nacional de Emergencia sacó presupuestos específicos y las mismas organizaciones o movimientos del Estado para llevar esto también a buen puerto. Estos proyectos, cada uno tenía su propia mezcla, cada uno tenía sus propias características.
sus propios ritmos también, ¿verdad? Y algunos dependían al interno, como el caso de los protocolos que decía Justin ahorita, otros al externo, como el caso de las vacunas, ¿verdad? Que no se movían al ritmo que nosotros queríamos, sino al ritmo de las grandes farmacéuticas. Pero ¿qué pasó? Bueno, llegamos a un nuevo estado, ¿verdad? Desde el punto de vista sanitario, bueno, todos sabemos, Costa Rica incluso fue felicitada, ¿verdad? Por los resultados desde el punto de vista de muertes, ¿verdad? Que realmente controló bastante bien el proceso, que al final podríamos decir, esa fue en primera instancia esa agregación de valor, ¿verdad? Que era disminuir la mortalidad del virus en nuestro caso. Bueno, pero bueno, no solamente eso, ¿verdad? Hoy por hoy, y ahora que decía Paula el caso de la virtualidad, llegó y se nos instauró, ¿verdad? Se nos quedó la virtualidad. Ya no tenemos el problema como tal del evento impulsor del COVID, pero la virtualidad ya quedó instituida y organizaciones que no creían hoy la usan en el día a día, ¿verdad? Y se ha convertido incluso en una solución para los problemas de tránsito que tenemos en el país, ¿verdad? Eh, entonces vemos que este nuevo estado viene a generar cambios también en cada una de estas cosas, de esos elementos. Y tal vez no lo visualizamos como proyectos, pero al final de cuentas eran proyectos. Las vacunas tenían que hacerse y tenían que terminar el proyecto y luego era otro proyecto que era distribución, por decirlo así, otro proceso. La construcción de los protocolos se hacían, se entregaban y listo. Ahora luego tendrán que evolucionar de alguna manera. Pero si lo ponemos a ver, realmente esto es muy parecido, ¿verdad? A lo que visualizamos. Y esto mismo, si lo aplicamos, por ejemplo, no sé, al proceso electoral recién terminado, donde también tenemos un evento impulsor, que en este caso era la elección presidencial y de diputaciones, una situación actual, y podemos pasar por exactamente lo mismo y vamos a ver un conjunto de proyectos que van a generar por ahí también impacto en un nuevo estado. Entonces ya aquí podemos empezar a ver algunas características que podemos resaltar nosotros de los proyectos, reforzar algunas de ellas. Sí, Paula, primero. Yo quería preguntar acerca, porque en ese diagrama que estabas mostrando, como este nuevo estado de cambio que estás representando ahí, hiciste como hincapié en la parte de agregación de valor, ¿verdad? Pero Ujú, pensando como en un escenario no tan positivo, donde quedarían tal vez como posibles impactos negativos que puedan tener como estos cambios, ¿verdad? Y ujú, o sea, lo traigo a la mesa porque justamente pusiste este ejemplo de como el COVID-19 y el año pasado asistí como a una ponencia, todo el evento en sí era como de AI en general y el año pasado hubieron varias empresas, no sé si vieron las noticias, como que hicieron despidos masivos, ¿verdad? Entonces, en una de esas ponencias se hablaba de si los despidos tenían que o tenían relación como con el AI, ¿verdad? Y me pareció muy curioso el punto de vista que dio el expositor en ese momento, que propuso más bien o trajo sobre la mesa la idea de que más bien no era un efecto de IA, sino era un efecto de pandemia, como que las empresas contrataron tantas personas y por, no sé, un crecimiento de servicios y de necesidades de ese momento, que se abrieron muchos roles nuevos que quizás ahora en el contexto actual no tenían ya sentido, ¿verdad? Y entonces me parece como muy curioso, pero entonces a raíz de eso me nace como la duda, ¿verdad? Como en dónde podríamos englobar como esta parte que puede ser que son cambios, pero tal vez no de agregación de valor, no sé si me explico. sí, claro, claro. Hay efectos colaterales, ¿verdad? En esto también, que no necesariamente todos son buenos. El, a ver, por ejemplo, pensemos por un momento en la ampliación de la carretera 32, la que va a Limón. Yo creo que todos podemos decir, puña, qué bueno, la ampliación de de la carretera 32. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor acceso en bidireccional al Caribe, ¿verdad? Las exportaciones, que para nadie es un secreto, es la zona más fuerte, ¿verdad? Para llevar los productos al Caribe y poder exportar de tanto de APM Terminals como de MOI. Pero resulta que en el proyecto se tomaron decisiones como, por ejemplo, modificar el diseño de las famosas rotondas. Y se hicieron esas cosas que hay ahí ahora, que no eran pasos elevados, como se había planificado originalmente, sino quedaron esas rotondas ahí ovaladas, ¿verdad? Con una cosa así, que han venido a provocar accidentes mortales.
Ese es un caso muy puntual, ¿verdad? Donde vemos que una decisión del proceso de gobernanza del proyecto, por asuntos de costo, por asuntos de presupuesto, por asuntos políticos, por lo que fuera, ¿verdad? Por el conjunto de razones que sea que se tomó la decisión, eh, si bien es cierto, la carretera ya prácticamente ahorita va a ser liberada, pero no necesariamente todo fue agregación de valor. También hubo afectaciones por decisiones tomadas en el proceso constructivo. Y sí, lamentablemente a veces no todo es solo ganancia, ¿verdad? Ahí es donde entra el balance, ¿verdad? ¿Cuánto se gana y cuánto se pierde, ¿verdad? En esto. ¿Y por qué? Y analizar los porqués de esos elementos que le restan valor al producto generado. Volviendo con infraestructura. Creo que todos conocemos la 27, ¿verdad? La carretera 27. Y si bien es cierto, no es la mejor, sabemos las presas que se hacen, ¿verdad? Y lo complicado que se pone en ciertas épocas del año, uno debería preguntarse, bueno, qué mal diseño, ¿verdad? ¿Por qué fue hecha la carretera con tan poca previsión? Porque entonces uno diría, es un proyecto que pudo haber agregado mayor valor, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió? Hace un tiempo que me tocó dar un seminario para la gente del MOP, precisamente. Entonces, ellos trajeron algunos proyectos. Me acuerdo del proyecto, uno de los que trajeron fue la circunvalación, ¿verdad? El proyecto original y cómo quedó finalmente. Y uno era el de la 27. Resulta que la 27 fue planificada con una carga de automóviles, una carga de tránsito de los años 70, donde, claro, cuando uno ve fotografías, y era el ejercicio que se hacía, ahora se trajeron fotografías del tránsito vehicular, por ejemplo, en la Bernardo Soto, de esas épocas, de sí, se contaban los carros a uno por minuto, ¿verdad? Si acaso, ¿verdad? Si acaso. Y hoy por hoy ya sabemos que eso no es así. Entonces, ¿qué sucedió? Se tomaron también decisiones en el proyecto, probablemente de muy corta visión, ¿verdad? Y no se proyectaron. Bueno, ¿por qué? También porque hay recursos limitados y demás cosas. Entonces, totalmente de acuerdo, Pablo. No necesariamente siempre vamos a encontrar valores absolutamente positivos en el nuevo estado, ¿verdad? Sino también oportunidades de mejora, cuestionar algunos de esos resultados. Por ejemplo, siguiendo con el COVID, ¿verdad? Todavía hay por ahí ideas de que algunas de las vacunas que se utilizaron para atender el COVID generaron algunos efectos adversos también en algunas personas, que ya era muy particular, ¿verdad? Que eran personas que tenían ciertas características, etcétera, etcétera, pero bueno, generaron efectos adversos. Ahí, siempre viéndolo el vaso medio lleno, medio vacío, ¿verdad? Tratando de verlo medio lleno, uno lo que pensaría es ahí donde entra el asunto de las lecciones aprendidas. O sea, ¿qué aprendimos de ese proyecto y de aquellas cosas que no salieron tan bien para que entonces en los siguientes proyectos que sean similares podamos nosotros revertir esos elementos que le bajaron valor? Por eso es tan importante el postmortem, lo que llamamos en el postmortem de los proyectos, el análisis postmortem para revisar todo ese bagaje de conocimiento que se generó para generar aprendizaje y no repetir los mismos errores que se generaron en los proyectos. Volviendo al caso de la carretera 32, bueno, ya ustedes oyeron, el gobierno está generando un proyecto alterno para crear los pasos a desnivel, porque ya se vio que definitivamente es un atentado desde el punto de vista de seguridad, máxime con el tránsito de furgones, ¿verdad? Que no es tan fácil articularlos en ese tipo de rotondas. Entonces, sí, el balance hay que verlo completo. Sí, la agregación de valor, como también aquellos elementos que pudieron ser mejorables en la ejecución de los proyectos. Es una muy buena observación, Pablo. Muy bien. ¿Qué otro elemento podemos ver por acá que creen que sea rescatable o que tal vez no quedó tan claro? Ahí tengo una Sí. pregunta y es más de apreciación, ¿verdad? Por ejemplo, en Ujú. este caso en específico de la gestión que se hizo a nivel del COVID-19,
¿Qué pasa? Bueno, hace poquito que estuvo como otra variante, ¿verdad? Que aquí anda de hecho Ujú, un montón de tos. Este, vamos a ver, si hubiese otro tipo, digamos, de pandemia o de enfermedad que se extienda tan ujú. rápido, yo no lo quiera, ¿verdad? Pero y se gestiona, digamos, como, o se vuelve a implementar todo este conocimiento, todas estas lecciones aprendidas, sería, o sea, igualmente sería un proyecto o ya sería, porque ya, digamos, de alguna manera nos apropiamos del proceso, ya sabemos que está aprobado, ya sabemos que Ujú. tenemos un montón de cultura y herramientas aplicadas. Entonces ya ahí, o sea, el proyecto es la gestión del COVID o más bien la gestión de una pandemia, así digamos como más abierta. Porque si viene otra igual, ya para mí no sería un proyecto, ya sería una repetición, ya es como un proceso de gestionar pandemias, una cuestión así, ¿verdad? Ok, muy bien, Jenny. Es una apreciación interesante. Pero si me voy a la definición, y me voy a volver un toquecito, ¿verdad? A la definición inicial, que aquí está toda rayada, eh, cuando decíamos nosotros la definición del proyecto y que decía empresa única, no repetitiva, lo que decía es muy interesante, ¿verdad? Porque resulta que viene un nuevo virus, ¿verdad? Llamémosle como le llamemos, ¿verdad? Llamémosle el 20, ¿verdad? No, el COVID-26, ¿verdad? Una cosa así. Eh, Vean que solo el hecho de que aparezca, habría que ver si tiene las mismas características, digamos, de mortalidad, las mismas características de transmisión que pueda tener. Eh, ya hoy nosotros tenemos una condición diferente como país. Habría que ver qué pasa, digamos, con las nuevas infraestructuras hospitalarias que se han creado. eh, las decisiones de los gobiernos van a ser diferentes. Las cabezas que están al frente de cada uno de los actores que presentaron, están en el proceso de gobernanza, son diferentes. El- Estoy seguro que sería otro proyecto. O sea, que probablemente se va a nutrir y debería nutrirse de la experiencia generada. Debería ser así. Pero no hay certeza y es muy probable que lo que se haga es estructurar, o de hecho sería un proyecto nuevo con otras características, con otros enfoques, con otras herramientas, ojalá con mayor efectividad, ¿verdad? Y como decía lo que decía Pablo hace un rato, probablemente de las lecciones aprendidas deberíamos mejorar entonces la agregación de valor. Pero ve qué interesante podría ser. En la orientación que se le dio en el 20 fue una orientación más hacia el cuidado de la salud, a disminuir la mortalidad. Esa fue como la premisa de la atención de la emergencia. Pero hoy por hoy, sacando un poco de experiencia de lo que sucedió, hubo mucha crítica al impacto económico, ¿verdad? Que eventualmente la forma en que se hizo la gestión impactó mucho la economía del país. Entonces, podría ser que la estrategia tenga un giro hacia un balance más hacia la parte económica. Esto va a depender de quienes estén arriba en la toma de decisiones. Entonces, como respondiendo a tu pregunta y especulando realmente sobre lo que podría ser, pero yo estoy seguro que sería otro conjunto de proyectos que tenían otras características, otros enfoques, otras estrategias para enfrentar la eventual pandemia. Es muy similar a lo que sucede, por ejemplo, cuando tenemos inundaciones o tenemos no sé, un huracán, ¿verdad? Una cosa así. Cada una va a requerir estrategias diferentes en función de las zonas que afecte, de la rigurosidad del evento, de en qué momento del año nos tome, ¿verdad? La emergencia, ¿verdad? Todo eso va a implicar que el proyecto tenga eh, sabores diferentes, en realidad. Entonces, no sería un base cero, pero tampoco sería una copia de la anterior, sino que tendría sus matices, ¿verdad? No sé si me expliqué, Jenny. Sí, claro, sí, sí, va a depender de todo, vamos a ver, del contexto, de los bemoles que tenga Ujú. justamente ese momento en Sí, específico y lo que se une, ¿verdad? sí. Y lamentablemente, Jenny, una de las cosas que hemos visto a lo largo del tiempo es que nos cuesta mucho aprender de la historia, nos cuesta mucho aprender de las experiencias pasadas. Y entonces repetimos muchas veces o reinventamos el agua tibia y
nos sale caro, ¿verdad? Nos sale caro ese tipo de cosas en los ejercicios, digamos, de este tipo de proyectos. Curiosamente, otra vez, en proyectos de ingeniería de obra civil, como que sí se materializan mejor las lecciones aprendidas. Por ejemplo, aquel famoso puente en Estados Unidos, ¿verdad? Que lo botó el viento por un problema de diseño. Se hizo todo el análisis de por qué se había caído el puente y cómo fue que fue tan susceptible a las corrientes de viento. Si mal no recuerdo, fue en Chicago, creo. Bueno, de ahí salió un nuevo código para la construcción de puentes. Cuando se analiza, por ejemplo, los efectos de un terremoto en una población, particularmente en la parte habitacional, y entonces se ve, mira, las casas fallaron por esto y esto, ¿verdad? Y entonces sale el nuevo código de construcción sísmico, ¿verdad? Y salen las nuevas particularidades. Recientemente acaba de salir, el CEFIA sacó uno de los nuevos códigos, ¿verdad? Alrededor de cómo se debe construir en función de las experiencias generadas. Entonces, sí hay, como que ahí está un poco más estructurado el proceso de generación de la lección aprendida, la mejora, digamos, de las estrategias. En tecnología, yo creo que tenemos un problema. La velocidad de cambio es muy acelerada. O sea, bueno, lo que decía Pablo hace un rato con la IA, ¿verdad? Por ejemplo, si uno lee, por ejemplo, las proyecciones que hace Elon Musk alrededor de lo que vamos a tener en 18 meses, eh, nos movió el piso, ¿verdad? Realmente nos pone en otra realidad. Michael Dell, a inicios de este siglo, decía que la humanidad estaba a las puertas de cambios fundamentales a partir del uso de la tecnología. Y yo creo que no se ha equivocado, ¿verdad? Lo que estamos viendo, hablando con un colega del TEC, precisamente, su campo de expertise es la inteligencia artificial, esto fue a finales del año pasado, me decía que lo que vimos en el 2025 respecto a IA se esperaba hasta dentro de 5 o 7 años, el avance que se logró. Y que ahora es sumamente difícil poder proyectar qué es lo que viene, porque el avance ha sido demasiado vertiginoso, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros en los proyectos, ¿verdad? Como uno dice, no se termina de asentar la experiencia cuando ya viene un cambio. Estuvimos mucho tiempo, bastante, con desarrollos en mainframes, ¿se acuerdan? Luego pasamos a redes de computadoras, luego las minis, luego vino Internet y ahora quién sabe qué viene, ¿verdad? Bueno, la parte móvil que estuvo por ahí también, ¿verdad? O que está por ahí. Entonces, estas olas cada vez vienen más rápido y hay que cambiar nuestras estrategias para enfrentar los proyectos, las tecnologías, los equipos de trabajo, los roles, hay que estarlos cambiando. Las métricas de productividad cambian también. Y entonces, claro, no nos dejan como asentar ese conocimiento, esa expertise, y tenemos que estar constantemente evolucionando. Por eso es que son un poco más complejos, ¿verdad? Los proyectos nuestros. Y a veces cuando uno discute esto con un ingeniero en construcción, ¿verdad? No, no comprende, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto estimar proyectos, por ejemplo, ¿verdad? O a gente del área administrativa, ¿verdad? Que a veces le cuesta un poquillo ver este tipo de cosas. Pero muy bien, yo creo que ese es parte del asunto, ¿verdad? Hay una cuestión que, bueno, eso lo pienso yo, ¿verdad? Porque, Ujú, ¿verdad? Cuando hacemos la parte de la gestión de riesgos de proyectos o cuando ya vamos a hacer el feedback, ¿verdad? De cuando ya ujú, creemos terminado un proyecto y cuando algo falló y tal vez, no sé, identificamos el riesgo o no. El punto es el costo, ¿verdad? Que nosotros al menos ahorita tenemos como el mayor costo la vida humana, ¿verdad? Y cuando un proyecto si falla, lo podemos trasladar o conceptualizar en un monto, la gente dice, bueno, solo es dinero, solo es tiempo, solo, ¿verdad? Cuando, obviamente, en este momento, cuando hablamos de vidas humanas, entonces por ahí tendría sentido como de que los que se apropian de esas lecciones aprendidas y realmente hacen alguna implementación de mejora son estos de obras civiles, ¿verdad? Porque imagínense que el tren haga mal una curva y se escarriló, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que por ahí, no porque las cosas, digamos, materiales no valgan, porque realmente en general trabajamos por esos réditos, ¿verdad? Pero es algo que se puede resarcir, pero la vida humana no, ¿verdad? Entonces, por ujú. ahí yo diría que
tendría sentido. Claro, claro. No, y si uno ve, lamentablemente, ¿verdad? Que como bien decís, cuando ha habido catástrofes, como por ejemplo ahorita los trenes en España, ¿verdad? Que se descarrilaron y murieron seres humanos por allá, la rigurosidad del análisis post-mortem del evento es fuerte, ¿verdad? Y la gente espera decisiones y se espera ver los porqués, ¿verdad? Del asunto, porque como decís, hubo vidas humanas que se perdieron. Cuando vamos a ver nosotros un caso, ¿verdad? Que es el caso de los Boeing 747 MAX, ¿verdad? Que hace unos años, ¿se acuerdan? Tuvieron sus problemas de catástrofes también, donde se perdieron cientos de vidas humanas, y viene después todo el análisis post-mortem, ¿verdad? De los porqués para generar ese aprendizaje, y se incorpora realmente el aprendizaje. En este caso de los trenes, por ejemplo, se vio que la forma en que estaban haciendo las soldaduras para unir los rieles, por ejemplo, no estaba hecho de la mejor manera. Bueno, ahí tocará hacer una mejora del proceso. Acá a nosotros en tecnología eso nos cuesta más, como decís, a veces hay plata, ¿verdad? Entonces nada más no se ve la importancia de estos impactos. Y a veces porque la visión se nos queda muy cortilla, digo yo, a ver si se cumplió con el plazo, si se cumplió con los requerimientos, y ahí cerramos la historia, ¿verdad? Y la otra es que no se nos da el chance para eso, para ese análisis del aprendizaje, sino que no hemos terminado el proyecto y ya está el siguiente en la puerta. Es más, ni siquiera está en la puerta, ya entró. Y ahí, arranquen de una vez, ¿verdad? Entonces, hay un traslape muy fuerte, y en buena medida porque hay una demanda fuerte por los recursos, ¿verdad? Y fuerte por los resultados. Entonces, no se nos da el chance de ese aprendizaje. Bueno, es parte de lo que tenemos que ir, creo yo, evolucionando, ¿verdad? Para crear esos espacios de asentar el conocimiento, ¿verdad? Esas experiencias que son súper importantes. Por eso es muy valioso cuando alguien ya ha logrado generar buen recorrido en esto, ¿verdad? De los proyectos, poder compartir con ellos lo que es el expertise, ¿verdad? Porque han interiorizado muchos de estos elementos. A veces en carne propia habrán dejado, como dicen, la sangre, el sudor y las lágrimas, ¿verdad? En esos proyectos y claro, entonces pueden ilustrarnos muchísimo de qué es lo que podríamos esperar. Pero bueno, eso es un punto que tenemos que trabajar. No hay otra. Ok. Bueno, y veamos esto, nada más. Características a resaltar. Temporalidad. Ya sabemos, los proyectos tienen que tener finalización. A veces se confunde esto con que tienen que ser cortos, son cosas diferentes. Eh, Algunas organizaciones están utilizando algunas estrategias, digámoslo así, para recortar el tiempo de los proyectos, para que se propongan proyectos y entonces se le ponen métricas como por ejemplo que no pueden superar el año o no pueden superar los 10 meses calendario a la hora que se propone un proyecto. Y que si el proyecto es más largo, entonces se va a proponer una cadena de proyectos. Lo que tenemos que tener claro es que para que sea proyecto necesariamente tiene que tener finalización. Y como les digo, no necesariamente corto. El caso del telescopio James Webb, vamos a ver que fueron décadas. Hablando de telescopios también, los telescopios del desierto de Atacama, los 5 telescopios interconectados, un proyecto de casi 30 años. Entonces, no necesariamente tienen que ser cortos, pero tienen que tener claro que en algún momento terminan, ¿verdad? Lo otro es entorno restrictivo. O sea, definitivamente, ¿verdad? Restrictivo en recursos, restrictivo en los alcances, restrictivo en la cantidad también de expertise que podamos tener para el proyecto. La meta definida, ojalá. Recursos limitados. Lo que decíamos, unicidad del emprendimiento, ¿verdad? Que es un emprendimiento que no es repetible. Lo otro que a veces también esto cuesta explicarlo, ¿verdad? Que es, sobre todo en nuestras áreas de negocio, que la elaboración es progresiva. O sea, no es que llegamos, lo ponemos y ya, sino que va a llevar un ciclo de vida, que puede ser muy corto o puede ser muy largo, pero implica una progresión, donde vamos a ir acercándonos al resultado a partir de diferentes fases, etapas o actividades. Y lo otro, que esto sí lo tenemos con más intensidad, es el aumento en la complejidad de las soluciones que hoy en día se demandan y la presión por los objetivos, por el logro, ¿verdad? Hay más presión por el logro. La competencia, en otras palabras, ¿verdad? También entra en juego en esto. Si nos devolvemos hace un tiempo,
tal vez un par de décadas, finales del siglo pasado, que aunque suena muy largo, no es tanto. Si resulta que la competencia era básicamente el vecino, digo yo, ¿verdad? Los que estaban dentro del área muy localizada, digamos, de un país o eventualmente yendo muy allá a una región. Hoy por hoy no es cierto, ¿verdad? La competencia está en cualquier lugar del mundo. Vemos, por ejemplo, en nuestro país que sale una licitación y es una licitación internacional, participan de diferentes latitudes, no necesariamente solo nacionales, ¿verdad? Sino de diferentes países y consorcios y demás cosas, ¿verdad? Que están por ahí. Entonces, hoy la presión por lograr es muy fuerte y también las aplicaciones, los sistemas, los proyectos no se limitan a cosas que podríamos decir, no digamos triviales, pero que sí aumentaron la complejidad en asuntos de conectividad, por ejemplo, de cobertura de las soluciones, de niveles de, por ejemplo, ciberseguridad, la robustez que pueda tener ante atentados de este tipo, ¿verdad? O sea, ahora hay más variables que hay que tomar en juego a la hora de desarrollar los proyectos. Antes la complejidad era diferente, la que podríamos ver en los proyectos de hace unos pocos de años, ¿verdad? La complejidad era un poco diferente porque, qué sé yo, los recursos eran más limitados desde el punto de vista de los equipos, había otras preocupaciones digamos, que se podían resolver de otra forma. Hoy por hoy las soluciones son mucho más complejas, ¿verdad? Y eso entonces nos condiciona. Sobre esto, dice William Wolf, de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos, de la relación con proyectos de ingeniería, ¿verdad? Pues de que ingeniería es diseño bajo restricciones. ¿Y por qué? Dice, es la creación, el diseño de lo que puede ser, pero está limitado por la naturaleza, el costo, las preocupaciones de seguridad, la confiabilidad, el impacto ambiental, la manufacturabilidad, el mantenimiento y muchas otras cualidades. Y es cierto, ¿verdad? Cuando uno ve que esto es ingeniería, de al final de cuentas lo que está definiendo, lo que está describiendo aquí William Wolf es proyectos. Estamos haciendo cosas bajo ese conjunto de limitaciones. De una u otra manera, eso es lo que estamos enfrentando nosotros en nuestra realidad. Entonces, hay una relación directa, ¿verdad? Realmente entre la parte de ingeniería y la parte de proyectos en estas características. Entonces, podríamos decir que si tenemos buenas prácticas ingenieriles, es un proceso que nos ayuda de manera transitiva a que los proyectos se desarrollen de mejor manera, ¿verdad? En cualquier entorno. Ok. Bueno, y aquí ya vamos a ver otra cosa. Bueno, reforzar lo del nacimiento de un proyecto, pero ahí vamos a ver otras características. Entonces no quiero todavía entrar en ese tema. Ok, entonces lo vamos a dejar acá hoy. Entonces recordemos qué tenemos para la otra sesión. Eh, la selección del tema, ¿verdad? Del tema de investigación. Y tenemos la lectura número uno, que entonces de hoy en ocho haríamos el pequeño foro para discutir esa lectura. Básicamente cuando vamos a hablar un poco de la parte de éxito en los proyectos. Y ahí podemos ir analizando la situación de éxito desde diferentes perspectivas. Y listo, creo que si no hay dudas, comentarios, lo dejaríamos por acá hoy. Parece que está todo claro. Y si no, ya saben, ahí está, bueno, ya el grupo de Telegram que he visto que se ha nutrido. Y si no, ya tienen mi contacto también para cualquier duda. Yo les voy a mandar mañana o el viernes en la mañana el enlace para el IPA del viernes. Y ahí ya entonces tendríamos el otro componente, el componente práctico. Recuerden los grupos, ¿verdad? Los grupos de investigación que van a armar. De desadelanto, para los IPA también hay que crear grupos. Entonces, lo recomendable es que mantengan los mismos grupos que puedan conformar. Y es a las 5 Listo. ¿verdad? De fijo, profe. Sí, ahí luego, Jenny, yo converso con vos para ver si tuvieras alguna duda de lo que vamos a ver, entonces ahí hacemos una sesión virtual para eso. Pero sí, Muchísimo, lo haríamos a las gracias. 5. Ok. Gracias, profe. Pero ya, buenas Bueno, noches. perfecto. Gracias, Adiós. buenas Buenas noches, chao. noches, Nos hasta luego. vemos. Chao, buenas Gracias. noches. Hasta luego.